Hola, yo soy Ixchel Cisneros Soltero y les doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Día con día, Internet gana más adeptos, lo cual ha traído como consecuencia que muchas personas dejen de consultar a los medios tradicionales de entretenimiento e información. La televisión, la radio y el periódico impreso han perdido influencia. Las nuevas generaciones se informan en la red y algunos hasta generan sus propios contenidos. Las audiencias pasaron de ser pasivas a activas y quienes ahora consumen información dicen qué ver y cuándo verlo. Acompáñenos en la polémica del día de hoy, cómo usan las y los mexicanos la plataforma de streaming, cómo consumen la nueva televisión. Y me acompañan primero acá en el estudio, Paul Pellón. ¿Cómo estás, Paul? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Paul Pellón y en Twitter me encuentran como @Paul_Pellón. Y desde sus casitas, Luisa Cantú, ¿cómo estás? Hola, Ixchel. Hola a todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi arroba es @LuigiCantú. Luis Ángel, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás, Luis Ángel Hurtado? También tu arroba, y bienvenido. ¿Qué tal, Ixchel? Paul, un saludo. Yo soy Luis Hurtado y me encuentran como Luis Urra, R y H. Pues empecemos, muchachos y muchachas, que a lo mejor ya no estamos ni tan muchachos ni tan muchachas como los que les habla el estudio de Luis Ángel. Por favor. De las plataformas en streaming, pero bueno, en principio eso, Paul, ¿cómo ves esta interacción que las y los mexicanos y los hábitos empezamos a modificar nuestros hábitos de consumo a las plataformas de streaming y de consumo y dejamos de lado los medios tradicionales de comunicación? Sí, bueno, pues principalmente aquí en México se vio mucho esto de dejar a un lado los medios tradicionales de comunicación y esto viene mucho del hartazgo, del tipo de información y lo que recibimos a través de la televisión, por ejemplo, tradicional. Entonces, esto nos obligó a migrar hacia lo que es el streaming considerado como un canal de comunicación en dos direcciones, ¿no? Donde nosotros podemos comunicarnos o conectarnos para un auditorio y ese auditorio también puede contactar con nosotros. Esa era la función original del streaming y es a donde nos movimos por esa necesidad de comunicarnos, de informarnos, de romper con el cerco informativo o de romper con las estructuras que se estaban dando en los medios tradicionales de comunicación, como es la televisión principalmente. Entonces, después de esto surge lo que es las plataformas comerciales de streaming, como pues ya Netflix, Blim y otras, que empiezan a poner contenido televisivo en streaming, ¿no? Y rompen un poquito con esta naturaleza o con esta primera función del streaming que estaba dándose en la sociedad. Entonces empezamos a consumir esto y nos olvidamos un poquito ya de los medios tradicionales de comunicación y empezamos a consumir pues más que nada películas, series, entretenimiento y nos alejamos un poquito de lo que es la televisión, pero ciertamente este streaming vino a ocupar el lugar de la televisión, por eso la televisión, por eso decimos la nueva televisión, ¿no? De hecho, hay un estudio por ahí de Michael Wolff del año 2015 que habla precisamente de cómo el streaming fue migrando su manera de proyectarse, adquiriendo o adaptando nuevas, no nuevas, sino más bien los modos de la televisión tradicional, ¿no? Luisa, ¿coincides en que fueron los medios de comunicación quienes impulsaron a que las personas dejaran de verles y informarse por medio de ellos y brincáramos al internet? Creo que no. Bueno, primero que nada me quiero disculpar. No sé si se escucha hasta allá el grito de los camotes, es la hora en la que pasa por su casa. Entonces, una disculpa si se escucha, pero bueno, también es parte de esta nueva normalidad. Luisa, te cargo yo unos plátanos con crema porque los camotes no me gustan. Ya estoy enviando el pedido aquí con guiños a quien está en mi casa, pero bueno, en un ratito más seguimos hablando de eso. Yo creo que no necesariamente responde a un hartazgo en los medios tradicionales. Creo que si ampliamos un poquito el análisis, podemos encontrar más bien dinámicas sociales de estos tiempos modernos en general. Y estoy de acuerdo, el consumo de la televisión ha tenido un aumento sin precedentes desde que inició la pandemia. Y obviamente, parecería algo obvio porque pasamos más tiempo en casa, pero en realidad el quién está viendo qué nos permite asomarnos por una ventanita a las dinámicas íntimas, a las dinámicas de los hogares. Y creo que aquí hemos tenido varios hallazgos importantes, particularmente en estos meses de pandemia. Lo decíamos bien, ya no se puede hablar de televisión como si todas las televisiones o todas las programaciones se pudieran meter en una sola categoría.
Y ahí estoy de acuerdo con Paul y voy a presentar una serie de datos duros, espero que me tengan paciencia porque aquí están los hallazgos de los que les hablaba. La televisión normal tuvo un aumento de consumo de entre el 24 y 30% según diversas fuentes de febrero a la fecha, desde que comenzó, digamos, la pandemia de forma acelerada saliendo de China, ¿no? El Internet ha tenido aumentos de hasta el 70%. Entonces, me parece que aquí tenemos un primer hallazgo. El Internet es una herramienta de conexión, la televisión es unilateral. Entonces, por trabajo u ocio estamos prefiriendo la conexión que la distracción. Entonces, creo que aquí hay un hallazgo interesante que nos habla de un comportamiento social. El que más me llamó la atención a mí es lo que también decía Paul. La televisión, que ya tiene la programación, digamos, preseleccionada y que es absolutamente unilateral, tuvo menos aumento de consumo que la televisión on demand o la televisión a la carta. Esta tuvo un aumento del 41%. La gente prefiere escoger los contenidos, los que ya le ponen ahí de forma obligada. Y aquí hay un segundo hallazgo que me parece muy importante de estos últimos meses, y de hecho lo que tenemos en pantalla, no sé si es esa gráfica o algunas de las otras que tenemos, pero el como crecimiento grande en ese sector fue a partir de marzo. ¿Y qué pasó en marzo? Se cerraron las escuelas. Entonces esto también nos da un poquito de luz. ¿Cuál es la plataforma que más está aumentando de forma mundial? Disney. De una semana a otra, cuando cerraron las clases, subió hasta el 200%, ahí lo tenemos en pantalla, ¿no? Después de Disney, Apple TV, Hulu, HBO y Netflix. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quienes están viendo más la tele en casa son las niñas y los niños. Y entonces, pues yo me puedo atrever a especular que es porque no hay forma de cuidarles o no hay otra manera de entretenerles. Entonces, sobre todo porque las mamás y los papás siguen trabajando desde sus casas. Exacto. En muchas de las ocasiones, ¿no? Y ahí se conecta esto, ¿no? El uso del Internet se está usando, digamos, de forma profesional, y ahí está el aumento que hemos hablado aquí en plataformas como Zoom o como Skype, y las chiquitas y los chiquitos en casa están siendo como relegados hacia ver la televisión, y esto me parece interesante. Pero por último quiero compartir otro dato que encontré, que es que algunas plataformas efectivamente de streaming, ¿no? Está la televisión, que es la que ya está preprogramada, la televisión que podemos escoger, y la televisión con la que interactuamos. El streaming ha tenido un aumento de entre el 60 y el 70% también solo en los últimos meses, y particularmente plataformas como Twitch o como YouTube o como Facebook Live. Y esto me parece un fenómeno muy interesante porque entre más interacción, las plataformas están ganando más audiencia. Entonces yo no sé si lo podemos encasillar todo a que únicamente hay un hartazgo a los medios tradicionales. Me parece que queremos estar más conectadas y más conectados, y los comportamientos están muy claros, digamos, en las opciones que estamos eligiendo para entretenimiento. Y también creo que habla de una forma distinta de relacionarnos. Ya no estamos tanto en los parques y en las calles, estamos más tiempo frente a nuestra computadora. Estamos conviviendo con gente del otro lado del mundo. Estamos muy solas y muy solos, ¿no? Y de repente un streaming en el que hay mucha gente hablando, o hay alguien que parece que está conviviendo directamente con nosotros, ha sido una gran solución. Están estos streaming de gente comiendo, nada más, ¿no? Y contesta preguntas, o de gente teniendo experiencias, por ejemplo, sensoriales, ¿no? Hay un video de una mujer, videos de una mujer en Japón que toca superficies o toca panecitos o así. A mí me parece increíble, pero claro, los psicólogos que han analizado este tema y las psicólogas lo que dicen es, pues de repente cuando uno no tiene mucha interacción humana, ver a alguien con experiencias sensoriales puede ser estimulante. Entonces creo que hay un montón de hallazgos a partir de estos datos que tenemos hoy de la nueva televisión, que es nuestro hashtag, y creo que más bien responden a una dinámica social rota y no tanto a un hartazgo. Creo que también esa parte lo acompaña, pero no es lo único. Tiene que ver más con el tejido social, diría yo. Luis Ángel, el desempate. Bueno, desde mi punto de vista, las dos opiniones son válidas. Y tiene que ver... No, sí, son válidas porque... Le pasaste el balón a Ixchel, que va a tener que hacer el desempate. Va a tener que hacer el desempate, un chinchampú. No es cierto. Porque básicamente en México se ha notado ese cambio, digamos, de consumo, precisamente con el hartazgo. Tiene que ver también con una pérdida de credibilidad por parte de los medios de comunicación tradicionales, principalmente la televisión, que si ustedes recuerdan, esta crisis que está enfrentando, o la pérdida de audiencias, se deriva de un momento en específico, que es el movimiento hashtag Yo Soy 132, y tiene que ver precisamente con el papel que jugó la televisión durante la elección 2012, en la cual básicamente veíamos que los medios de comunicación tradicionales, lo que es la televisión, pues trató de imponer no solamente contenidos,
sino también las características informativas en favor de un candidato. Esto derivó que las nuevas generaciones, principalmente los jóvenes, pues salieran a las calles y se organizaran mediante también movimientos en red y con ello exigieran pues primeramente pues un trato equitativo en el manejo o la conformación de la información que se estaba transmitiendo en ese 2012, pero por otra parte que vieran que las audiencias no son un ente pasivo, sino todo lo contrario, las audiencias son un ente activo. Y básicamente a partir de ello, a raíz de esta, digamos, esta irrupción por parte de esta nueva juventud, vemos que hoy en día la pérdida de audiencia en los medios tradicionales, principalmente en la televisión, se deriva en ese sentido en buscar otras alternativas. En México, pues a partir del 2012, 2013 y 2014, pues empezó el fenómeno de las plataformas streaming. Es cuando llega a México la primera plataforma streaming, que es Netflix, que es esta plataforma on demand que le facilita a los usuarios pues elegir en el momento que quieran, desde donde quieran, ver lo que ellos decidan. Y bajo esa lógica empezó a ver ya ahora, desde ese punto de vista, lo que dice muy bien mi tocaya, que es esta cuestión de construcción social, en el decir, bueno, yo estoy acostumbrado a ver, durante generaciones hemos estado acostumbrados a ver pues siempre las mismas novelas, los mismos programas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto por generaciones El Chavo del Ocho? O sea, y es una cuestión de que pues tenías que verlo porque era lo único que había. Y ahora vemos que con la llegada de la televisión on demand, pues eso cambia, porque dices, pues no, el mundo no nada más es El Chavo del Ocho o las novelas de las 7, de las 8 y de las 9, sino que hay más allá, o sea, hay más propuestas, y con ello no solamente vemos una construcción activa de los usuarios, sino una construcción en la cual el usuario también exige contenidos de mayor calidad, y también exige que las productoras mexicanas pues en ese sentido se sumen a generar contenidos pues no solamente de mayor calidad, sino contenidos que se integren narrativas que antes no se consideraban, narrativas en las cuales se hable de derechos digamos a los animales, derecho al medio ambiente, de la equidad de género, por supuesto, y todo lo que tiene que ver también con narrativas que antes no se tocaban en los medios de comunicación tradicionales, principalmente la televisión. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con programas como La Rosa de Guadalupe, que es uno de los programas más vistos en la televisión mexicana, ¿no? Y además sigue el mismo esquema que muchos otros de los programas de antaño de la televisión mexicana, de los propios esquemas de Televisa, y la gente le sigue viendo. También creo que hubo un parteaguas previo, que fue la televisión de paga, ¿no? O sea, cuando pudimos contratar televisión de paga y ver programas que no solo se producían en México, sino que se producían en otros países. O sea, eso nos abrió un poco la puerta a estas otras producciones. Pero también creo que ahí el problema fue el costo, y el éxito o el gran éxito de plataformas como Netflix, como Prime Video, como Claro, también es que el costo es bastante accesible comparado con lo que uno puede pagar por la televisión de paga. Bueno, aquí yo creo que es donde vamos a tener que entrar a ver el problema desde otro punto de vista, porque los que tienen esa accesibilidad a esos costos, que para muchos son bajos, pues más de 50 millones o 30 millones de mexicanos a lo mejor no tienen el acceso a estos streaming, ¿no? A Netflix, a Blim y todo esto. Entonces me gustaría que, regresando, pues le entramos un poquito a esto, porque estamos, yo creo, descuidando lo que sí podría ser la verdadera televisión libre para los mexicanos y gratuita, y estamos cambiándola por algo que tal vez nos esté engañando y tal vez nos esté vendiendo por ahí mucha publicidad y muchas cosas sin que nos demos cuenta. ¿Qué opinan allá en sus casas? Yo les iba a preguntar, ¿vamos a ir a la pausa o se puede entrar a este tema de una Tenemos vez? 3 minutitos, así que puedes ir a la pausa. Digo, puedes entrarle, puedes entrarle pero 3 corto. minutos. Bueno, yo quisiera decir ahora que mencionas el ejemplo, bueno, el caso particular de La Rosa de Guadalupe, o que mencionaba el caso del Chavo del Ocho, que creo que en todas las épocas de la historia de la humanidad ha habido ciertos grupos de poder que como que
pues comparten de forma masiva ciertos mensajes moralinos, ¿no? Me parece que desde los clásicos de la literatura, en los que la mujer infiel acababa atropellada por un tren, hasta La Rosa de Guadalupe, siempre hay como una intención de educar, digamos, o de, yo diría, adoctrinar moralmente a las sociedades. Y un poco por ahí veo este tipo de contenidos. Creo que la falsa premisa o un círculo no virtuoso entre directivos, sobre todo de la televisión abierta, de es lo que el público pide, ¿no? Y entonces, como el público no tiene más opciones, entonces pues claro que consume lo que hay, y entonces nunca vamos a salir de este círculo, y por eso creo que es tan importante que se abran, digamos, las opciones de contenidos, para que por lo menos se eleve un poquito la competencia para quienes nunca tuvieron que darnos mejor calidad de discursos, o por lo menos otro tipo de pensamiento. Yo lo llevaría todavía un nivel más adelante, y creo que ya ni siquiera es que lo más de moda sea Netflix, ni lo más de moda sea Blim, ni todos estos pues opciones on demand. Creo que ahora donde hay mucha popularidad y está subiendo mucho es en estos como transmisiones completamente en vivo donde hay interacción. Y lo están haciendo personajes de noticias, lo están haciendo artistas, muchas figuras públicas, porque permite la interacción completamente en vivo. Entonces tú estás narrando un debate y puedes contestarle las preguntas a la audiencia, puedes interactuar. Entonces hay como este sentido de pertenencia, de que de verdad es de ida y vuelta y no solo de ida, como había sido siempre la comunicación y este tipo de contenidos. Entonces yo creo que esto tendría que obligar muchísimo a los medios unilaterales a ofrecer mucho mejores contenidos y por los más plurales, porque se están quedando muy atrás contra la oferta de poder, de hecho, participar y exigir, como decía Luis Ángel. Sí, sobre todo que los medios, como bien decía Paul, ¿no? Y me interesaría retomarlo después del corte, los medios públicos, ¿no? Hay medios públicos y también quienes son medios privados tienen una concesión, pero siguen siendo de las y los mexicanos, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra la exigencia de la audiencia, como dice Luisa, de por qué es necesario que estos medios de comunicación, que son nuestros al final, solo se los prestamos por una módica cantidad de dinero, tienen que responder a las necesidades de las audiencias y en este caso a las necesidades de las y los mexicanos. Y sí, como bien dices, y también como lo decía Paul, somos privilegiados y privilegiadas quienes podemos pagar estas plataformas en streaming, pero también somos privilegiados y privilegiadas quienes podemos tener internet. Y un poco también allá iba mi pregunta de La Rosa de Guadalupe. O sea, muchas personas la opción que tienen es prender la televisión y lo que te pongan, ¿no? En este momento. Entonces, bueno, vámonos a un corte rápidamente. Recuerden que estamos en Twitter como @canal14mx. Esperamos todas sus opiniones. Participe, por favor, no nos deje de ver en este medio tradicional y medio público, además. Entonces, seguimos con la discusión. Continuamos después del corte. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. La pandemia por COVID-19 trastocó el ritmo de vida en todo el mundo. Una enfermedad que permanecerá y se convertirá en un padecimiento estacional. ¿Qué lecciones nos deja? ¿Cómo debemos prepararnos para futuras pandemias? Y justo este tránsito a la nueva normalidad o la nueva realidad, lo que nos invita es a vivir de manera natural, en sociedad, unos con otros, y vivir con un agente biológico que seguirá aquí por bastante más tiempo del que pensamos que podría estar. Especiales 14 presenta Aprender a vivir con el coronavirus. Entrevista con el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez. Repetición, martes, al finalizar la conferencia matutina presidencial. Canal 14. Tus causas, tu canal. El préstamo me lo otorgaron y pues sin problema alguno y sin muchas trabas ni nada de eso. Pues he invertido un poco en el negocio, lo demás lo he custodiado poco a poco porque ha bajado algo el trabajo, la verdad sí.
pues ayudarle a los negocios que pues la verdad lo necesitamos, que son pequeños o así, la verdad es muy bueno, excelente. Confíen y de verdad sí nos otorgaron el préstamo. Y pues muchas gracias. Gobierno de México. Agradecemos sus opiniones y comentarios y les invitamos a que opinen en nuestras redes, en el hashtag Polémica en Redes. En Twitter estamos en @canal14mx. También les recordamos, ¿no?, que estamos en Facebook, Twitter, YouTube, en una plataforma que se llama MX Play, que es como el Netflix de los medios públicos, y ahí pueden encontrar el programa Polémica en Redes y además todo lo que se ve en el Canal 14, por si son de las personas que ya no tienen televisión, que también existen muchas de estas personas actualmente, nos pueden ver desde su computadora, su smartphone, su tablet, etcétera. Y justo me muevo a esa pregunta, Luis Ángel, ¿en qué medio, o sea, en qué aparatos nos estamos informando? O sea, según, justo estábamos viendo un estudio que tú nos mandaste de comunicación política aplicada, ¿qué es lo que más tenemos o de donde más nos informamos, ya sea el iPad, la tableta, la televisión, etcétera? Pues básicamente el rey o el dispositivo rey actual son los smartphones. Y esto tiene que ver porque también con esta nueva forma de consumir televisión, también vino una modalidad de permitir a los usuarios a cambiar ciertas tradiciones o ciertas formas de consumir la televisión. Y esto tiene que ver porque antes estábamos acostumbrados, antes, digamos, de las plataformas de streaming, a consumir la televisión de manera colectiva. O sea, desde nuestros hogares, lo veíamos con nuestras familias, etcétera, etcétera. Y muchas veces teníamos que ver ese medio o ese canal o ese programa porque era el que imponían muchas veces los papás o el hermano que ganaba la televisión, y pues ni modo, tenías que ver ese programa. Con la llegada de las plataformas de streaming, todo esto cambia, porque básicamente no solamente te da la libertad de poder consumir a la hora que tú quieres, desde donde quieras, lo que tú quieras, sino que lo puedes ver de forma individual. Puedes consumir desde lo individual, y esto responde básicamente a que la individualidad se puede manifestar por vía del smartphone. El smartphone es el dispositivo de consumo de Internet por naturaleza individualista. El smartphone no es un dispositivo que puedas consumir de manera colectiva, es un dispositivo que nos hace consumir o acceder a Internet de una manera individual. Es una cuestión que tiene que ver con la privacidad del consumo. Bajo esa lógica, pues no solamente consumimos información, o sea, no solamente accedemos a consumir nuestras redes sociodigitales, sino que también consumimos las plataformas digitales de una forma individual. Y esto responde básicamente también a que la manera en que estamos consumiendo hoy en día es una forma nueva, pero también en la individualidad. Justo me gustaría poner uno de los memes, porque yo siempre digo que el Memelas de Orizaba es mi pastor, y el meme de las mamás antes y las mamás ahora, porque es verdad que hay una generación que nació con el celular en la mano, ¿no? Y ya sabe perfectamente qué hacer. Es más, brevemente yo alguna vez les cuento que mi hijo una vez le enseñó una foto impresa y le quería hacer zoom con los dedos, ¿no? O sea, porque no tenía idea de que es papel y eso no se hace grande. Pero justo este meme nos habla de que también las otras generaciones, las que no nacieron con el celular o con la tablet o con la computadora en la mano, están mudando, ¿no?, a informarse desde Internet y desde estas plataformas de streaming. Si nadie va a tomar la palabra, yo quisiera estar de acuerdo con Michelle y regresar a criticar un poco La Rosa de Guadalupe, porque antes del corte dijiste algo muy importante, Michelle, que tiene que ver también con esto que dices de como el cambio generacional. Me parece que el cambio generacional efectivamente es en el hardware, no sé si me estoy equivocando, pero no solo la parte, digamos, física de los dispositivos, sino también la parte de contenidos. Y un poco esto tiene que ver con lo que decíamos de la generación que creció únicamente con lo que se les daba y las generaciones que en este momento tienen la capacidad de alzar la voz y exigir o cancelar, ¿no? Está pues ahora
costumbre de cancelar a personajes clasistas, racistas o simplemente cuyo discurso no esté de acuerdo con nosotras o nosotros. Digo, ahí cada quien sabrá si se vale o no cancelar a personajes desde las redes sociales, pero creo que también ya habla de una alta posibilidad de las generaciones que quieren hacerle suma a la foto de exigir y de saberse pues derecho a, digamos, gente que tiene derechos de audiencias. Y quisiera solo regresar un segundito a lo que decías de que en realidad el espacio, el espectro, digamos, radiofónico es de todas y de todos, porque sí es verdad que es de las mexicanas y de los mexicanos, pero me parece que también a la ley le urge una actualización. Total. La tengo aquí abierta y dice, por ejemplo, quedan prohibidas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues igual hay quien dice las buenas costumbres sí son la Rosa de Guadalupe. Yo pensaría que no, que al revés, ¿no? Nos están estereotipando en vicios terribles sociales. Entonces, ¿estás de acuerdo? Bueno, sí, o sea, hay que modernizarnos en todos los sentidos, entrarle a estos nuevos dispositivos, pero también entrarle a nuevas narrativas, porque además son urgentes. Un poco en el corte bromeábamos mi tocayo y yo con que pues hay una nueva especie de clasismo digital también. Si no tienes acceso a ciertas plataformas donde hay debates y discusiones, pues te estás perdiendo una reflexión importante, y esto le está pasando a muchas personas. Sí, claro. Esta es una situación que debemos de ver como mexicanos de fondo. O sea, de verdad tenemos que ponerle mucha atención a esto de los medios tradicionales de comunicación que utilizan nuestro espacio radioeléctrico pagando una concesión. Debemos de ponerle mucha atención a los medios públicos como porque nos están dando una nueva oportunidad, ¿no? De poder salir con nuevos contenidos. Por ejemplo, esta plataforma que se mencionaba de MX Play, bueno, pues salió a finales del 2018 y mucha gente todavía no sabe que existe, pero nosotros les hacemos saber que existe, y ahí puedes ver gratuitamente, como se va a sonar como propaganda, pero bueno, pues es de nosotros. La televisión pública es nuestra televisión, es de todos los ciudadanos. Entonces ahí podemos ver de manera gratuita contenidos de historia, cultura, música, de todo tipo de contenidos podemos ver, y de manera gratuita. Y es muy diferente a lo que nos están haciendo estas plataformas de streaming, que poco a poco nos están encasillando a que nos enfoquemos nada más en sus contenidos, porque aparentemente podemos elegir lo que vemos, pero realmente vemos lo que ellos quieren que veamos. Si bien la televisión tenía una cartelera más corta o tenía menos programas, y los streaming tienen más programación, pero finalmente estamos viendo lo que ellos quieren que veamos. Entonces, yo siento, y no sé cómo lo quieran tomar este tema, pero como mexicanos deberíamos de exigir el derecho de las audiencias, deberíamos de estar exigiendo mejores contenidos que sirvan en algo a los mexicanos para su formación, para su entretenimiento, pero que tengan muy buenos contenidos, que no caigan en las vulgaridades o en las cosas que no son relevantes para todos los mexicanos, y le echemos ojo a eso, ¿no? Que pongamos atención en eso, impulsemos nuestros medios públicos, que son de todos nosotros, y apoyemos que este tipo de transmisiones gratuitas todavía se sigan difundiendo, porque es cierto que mucha gente en México no tiene la capacidad de pagar 160, 170 o 100 pesos mensuales para ver ciertas programaciones. Entonces, yo creo que si impulsamos este derecho que tenemos todos para que nos informen bien, va a ser un beneficio para más población y no nada más cierto sector que tiene la capacidad económica de pagar este tipo de contenidos. Luis, coincido con Paul, nada más llego para hacerte una preguntita sobre el estudio que nos presentaste. Me sorprende mucho que además más del 80% de las personas en el estudio que nos presentaste prefieren producciones extranjeras, ¿no? Y un poco tiene que ver con lo malo, o no sé si todas son malas, estoy segura que no, que hay muchas cosas buenas, como polémica en redes. Claro. Pero hay un porcentaje de personas que no le interesa ver la televisión mexicana por algo, ¿no? Sí, por supuesto. Esto responde, o he tratado de entender que básicamente tiene que ver con una cuestión también de cierta descontento. Ahí yo apoyo el argumento de Paul, en el cual vemos ya la producción mexicana o las producciones mexicanas asociadas a dos tipos de fenómenos. Uno,
que es una producción de mala calidad, o sea, que son producciones que se hacen con mala calidad. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros consumimos durante mucho tiempo las producciones que nos ofertaban las televisoras públicas o concesionadas, que en ese sentido pues eran de mala calidad. Eso por una parte, pero también tenemos una cuestión que es la industria cultural hollywoodiense. La influencia de Estados Unidos es tremenda, y al decir que es tremenda es que no solamente la vemos asociada en las películas, sino que también lo vemos asociada en series, en documentales y todo lo que tiene que ver con producciones audiovisuales. Este fenómeno a la larga pues nos ha educado, hemos nacido y seguimos consumiendo y nos seguimos desarrollando bajo las lógicas de las industrias culturales norteamericanas. Y bajo ese esquema, las producciones extranjeras son las que prevalecen, porque hoy en día el mexicano asocia a las producciones extranjeras con el fenómeno de la calidad, pero también con el fenómeno que tiene que ver con la inversión. O sea, el producto con cuánto invierten estas productoras en generar contenidos, a lo mejor no de buena calidad, porque no quiere decir que porque sea una producción extranjera ha habido sea de muchos calidad. Churros de extranjeros. Exactamente, sí, pero al momento de hacer producciones muy fuera de lo normal, o sea, producciones que invierten mucho dinero en efectos especiales y todo eso, lo hacen ver vistoso, pues llama la atención. Pero eso no tiene que verse o asociarse con la calidad. Ahora, en ese sentido también tiene que ver con un malinchismo, malinchismo que es parte nata de nuestra sociedad y que también tiene que ver con una cuestión de clasismo, que en el corte platicábamos precisamente yo con mi tocaya, de que asociamos precisamente todo esto con los estereotipos que se han construido en la televisión tradicional, en la cual pues te presentan a las mujeres como negadas, como que su mayor realización es que se encuentran al príncipe azul, etcétera, etcétera, o también a una cuestión de cuestiones de etnia, en la cual vemos a los indígenas o a las culturas indígenas como esas culturas relegadas, que son que no les ha llegado el desarrollo, etcétera, etcétera. Eso también tiene que ver con las producciones y con las narrativas que se construyeron durante muchos años en los medios tradicionales de comunicación y por supuesto versus con las producciones extranjeras. Y también ahí creo que es donde las televisoras tendrían que poner sus barbas a remojar, diría mi abuelita, porque justo estas plataformas en streaming o las propias redes sociales han roto con estos estereotipos de belleza, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, y ahí están muchísimos de canales de YouTube, que además muchos de ellos son consumidos por niños y niñas y jóvenes en este país, porque se ven identificados con las personas que salen a cuadro, ¿no? Que no es el típico o la típica persona que físicamente no coincide absolutamente en nada conmigo, ¿no? Y entonces están todas estas generaciones volteando a ver estas plataformas y a ver estos contenidos, estos nuevos contenidos, y ahí es cuando los medios de comunicación tradicionales tendrían que ponerse las pilas, porque ahí hay toda una generación que ya no le está interesando, y hay una generación sobre todo de jóvenes y niños, pero también de adultos, que ya la televisión les queda corta, ¿no? Sí, totalmente. Yo también creo que hay una especie de competencia desleal de contenidos. Creo que, por supuesto, un factor es el tamaño de la industria. Hollywood es gigantesca, pero, por ejemplo, también Nollywood de Nigeria o Bollywood, ¿no? de la India, y no necesariamente estamos buscando ese tipo de contenidos. Hay, creo, un bombardeo a las mexicanas y a los mexicanos de que todo lo estadounidense está bien, y creo que esto es una herencia, la verdad, como aspiracional desde que empezó el Tratado de Libre Comercio y ya sé cómo me va a ir en redes, pero sí el neoliberalismo, o sea, porque entonces hacerlo importado más fino o más deseable o más caro o de más prestigio nos hace siempre querer tirarle a lo de afuera en vez de apreciar lo que tenemos dentro en todos los sentidos. Yo creo que ha habido muchos contenidos nacionales donde sí hay personas que se ven como nosotras y nosotros en pantalla, donde hay historias locales importantes, y solo no han tenido ni el mismo espacio, ni la misma publicidad, ni las mismas oportunidades que otro tipo de contenidos. Y efectivamente creo que esto es lo que ha sido distinto en la era de las redes sociales y del streaming y de la posibilidad de tener una cineteca ¿no? mucho más grande y mucho más amplia.
cuando crece esta demanda por contenidos que nos pues permiten identificarnos más, también obligas, digamos, a los lugares de proyección a empezar a pasar estas películas. Entonces, yo creería que sí, por supuesto, es el tamaño de la industria, pero es este clasismo terrible que tenemos las mexicanas y los mexicanos, a su vez inducido. O sea, son estos círculos terribles de nos han metido la idea en la cabeza y de repente hasta identificar que es por eso que estamos prefiriendo ciertos contenidos es complicado. Sí, por eso yo creo que debemos echarnos un clavadito y ver que esto es un problema que viene de muy atrás, ¿no? Porque es bien fácil ahorita hablar de los contenidos gringos y los contenidos mexicanos, pero debemos darnos cuenta cómo somos los mexicanos y cómo, por ejemplo, en el caso de las series que hay en estas plataformas. En Estados Unidos siempre decimos que va a salir la clásica gringada, ¿no? Que al final va a salir el héroe estadounidense envuelto en su bandera y salvando al mundo entero. Y en México prefieren muchos mexicanos ver series donde el bueno y el héroe es el criminal, es el delincuente, es la persona que cuando agreden a alguien, a un periodista en una serie, cuando agreden a un gobernador, cuando agreden a un político, la gente, los mexicanos, muchos de ellos dicen, ¡wow, qué padre! Quiero ver esa serie. Porque nosotros estamos contaminados de todo este bagaje que traemos desde hace mucho tiempo, de este hartazgo al que yo me refiero, y necesitamos ya, por favor, despertar y darle un cambio total a todo esto de la televisión, porque si no, nos van a seguir consumiendo los grandes poderes económicos, que aunque no lo hemos tocado, todo esto responde a grandes poderes económicos, esto de los streaming y las plataformas de televisión por cable o por internet, ¿no? Yo nada más rapidísimo quisiera ahí poner como otro asunto a debatir sobre la mesa esto que dice Paul. Yo no necesariamente creo que la televisión ni pública ni privada tenga que ser virtuosa y educativa o enaltecer valores y el alma, ¿no? O sea, creo que por supuesto tiene que haber contenidos culturales, contenidos incluyentes, contenidos educativos, pero también me parece que la televisión puede ser disruptiva, puede ser internacional, puede tener discursos distintos. O sea, creo que aunque es importante rescatar puede la ser parte entretenimiento que dices, también. Claro, sí, también eso puede ser banal, ¿no? Y también la gente de repente necesitamos todas descansar y todos también. Entonces, sí, claro. Creo que cuando hablamos de recuperar ciertas cosas, hay que tener mucho cuidado, porque también cualquier delimitación, digamos, de lo que pues se pueda o no transmitir puede rayar también en pues medidas de censura o dictatoriales, digamos, en los contenidos. Sé que para nada es el caso de nuestro país, pero pedirlo de esa manera creo que también puede rayar en un límite peligroso. Yo creo que debe haber una apertura, digo, mientras obviamente todo sea legal y no haya discursos de odio, me parece que todo podría caber. Sí, claro. Luis, te veo con todas las ganas de abonar, pero tenemos que ir a un corte. Entonces, te prometo que volvemos contigo, y tú que nos acompañas en esta polémica, ¿qué piensas al respecto de esto? Escríbenos en @canal14mx. Recuerden, estamos con el hashtag polémica en redes. Rapidísimo, te lo prometo, Luis, que empezamos contigo. Volvemos. El préstamo me lo otorgaron y pues sin problema alguno y sin muchas trabas ni nada de eso. Pues he invertido un poco en el negocio, lo demás lo he custodiado poco a poco porque ha bajado algo el trabajo, la verdad sí. Pues ayudarle a los negocios que pues la verdad lo necesitamos, que son pequeños o así, la verdad es muy bueno, excelente yo pienso. Confíen y de verdad sí nos otorgaron el préstamo y pues muchas gracias. Gobierno de México. Si todo el tiempo crees que la vida es una película, bienvenido seas a Cinema 14. ¿Qué tal si mientras exhibimos la pasión de Cristo, tú cantas una alabanza? ¿Cómo la ves? Yo no soy cantante. Ay, te he estado oyendo. Cantas muy bien. Bueno, por lo menos lo haces mejor que Lupe, ¿eh? Hombre, gracias. Favor que me haces. Ya, en serio. ¿A poco no quieres ser artista? Ni que estuviera loca. Aparte, yo estoy de luto. Sería un canto religioso. Mira, la función tiene que ser un éxito. Si no, mi papá me va a correr con todo y cinematógrafo. ¿Y yo qué culpa tengo? Este dinero podría solucionar mi vida. Soy un viejo cansado y sin futuro. En cambio, tú tienes muchos ideales por qué luchar. Canal 14. Tus causas, tu canal.
Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes, que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvar la de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14. Continuamos con este tema de la nueva televisión en Polémica en Redes y nos quedamos con Luis, que estaba así queriendo opinar. Bueno, sí, mi comentario lo quiero formular recopilando partes de sus intervenciones. Y yo lo quiero sintetizar con un término que debe de ser debatible y debe de ser discutido, que es la brecha. La brecha no solamente es digital al momento de la gente que tiene acceso a Internet. Recordemos que en el último censo del INEGI, antes de la pandemia, ubicaba que aproximadamente entre 80 y 83 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Con ello excluye a casi 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet. Por eso, y ya respondiendo una de las interrogantes que decías tú, Itchel, ¿por qué consumen La Rosa de Guadalupe? Porque existen 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet y que tienen acceso precisamente a los contenidos que durante toda su vida, toda su formación, exactamente han consumido. Eso por una parte. Por otra parte, también la brecha tiene que ver con contenidos. Los contenidos que básicamente, vuelvo a lo mismo, han sido impuestos. Pues sí, han sido impuestos porque tienen que ver la formación o la conformación de estos contenidos obedecen a intereses transnacionales, en el caso de los contenidos extranjeros, pero también obedecen a contenidos que ofertaban en su momento empresas que tienen la concesión del espectro radioeléctrico y que obedecen a generar estereotipos, y eso retomo el comentario tanto de Paul como de Luisa, que en ese sentido los contenidos obedecen a que nosotros tenemos que consumirlos bajo la lógica de estas narrativas de que la mujer tiene que ser así o los hombres tienen que ser así, o la vía de ser exitoso es digamos, ser bello, pero bello bajo las características que te imponen estos medios de comunicación. Y lo que es grave es ni siquiera saber cómo desconfiar de nuestro pensamiento, ¿no? Por eso nos han impuesto tantas narrativas, decías tú, tantas incluso cosmovisiones, o sea, entendimientos de lo que está bien y mal, de lo que es éxito o fracaso, de lo que es familia o no familia. Se nos han impuesto tantas cosas por tantos canales durante tanto tiempo que creo que a veces es hasta difícil pues poder hacer una pausa y frenar y decir, no, este estereotipo no necesariamente es la única opción que hay. Y creo que este debate ha sido un debate muy de redes sociales también. El ver ese tipo de imágenes sobre las mujeres, sobre los modelos, digamos, económicos o de familia o cualquier otro, pues sí, estereotipo o norma que nos hayan puesto. La discusión empezó, creo yo, en las redes sociales. Ahí se empezó a decir, esto no necesariamente es lo único bello o esto no necesariamente es lo único normal o lo único correcto. Y creo que eso también se ha ido traduciendo hacia otros espacios, ¿no? Acabamos de ver, por ejemplo, campañas de publicidad, tanto en televisión como en espectaculares, como en otras cosas, con mujeres trans, con mujeres con cuerpos distintos, con cuerpos con más curvas, ¿no? De otras tonalidades de piel. Eso no hubiera pasado en ningún otro momento si no hubiera habido un bombardeo que contrarrestó estas campañas estereotípicas de los medios tradicionales en las redes sociales. Y también las marcas están empezando a ser como conscientes con estas audiencias, sí. Pero si lees los comentarios de muchas de las personas que todavía cuando ven por ejemplo un anuncio de una mujer que no es el estereotipo típico de la mujer que puede modelar alguna ropa, ¿no? Lees todos los comentarios y parece que estamos hace 40 años, ¿no? O sea, de verdad, ¿cómo es posible que pongan a mujeres así, ¿no? Gordas, bla, bla, bla. O sea, hay todavía mucho que trabajar al respecto. Y a mí me parece muy importante que tanto los medios tradicionales y no tradicionales y las marcas específicamente en este caso se estén aventando el tiro de decir, a ver, aquí habemos personas de todo tipo, de todo color.
Sí, sí. Que no son tontas, ¿no? También están respondiendo a que se les está exigiendo eso. Y es que precisamente en redes es donde explota este tipo de boicots, por ejemplo, cuando cuando alguna marca o algún producto sacan por ahí algún comentario rarito, pues entonces en las redes sociales empieza a impulsarse esto de hacerles un boicot para que pues pierdan ingresos, ¿no? Y precisamente fue en las redes, como dices, Luisa, donde empezó este rollo de saber distinguir cómo pegarle a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Cuando sabemos que la televisión abierta, bueno, pues sus ingresos vienen de los comerciales, de los anuncios publicitarios. Para nosotros es gratuito ver televisión abierta y ellos ganan a través de los anuncios que nos van a hacer consumir de alguna u otra manera sus productos. Pero bueno, después se brinca a esto de los streaming y nos están haciendo exactamente lo mismo, nada más que muchos no se están dando cuenta. Aparte de que ya pagamos por ver, cuando no deberíamos estar pagando por ver televisión, ya estamos pagando por ver. También los contenidos, no sé si ustedes se han visto, ustedes en el auditorio o la gente que nos está viendo en sus casas, si se han dado cuenta que dentro de estos programas que pasan por esas plataformas como Netflix o Blim o etcétera, nos meten los anuncios. Porque viene el producto del yogur, el juguito, el tequila, el vino, las papitas, vienen las marcas y nos están haciendo pagar por ver el contenido y aparte nos están metiendo la publicidad dentro del mismo contenido. Entonces, sí debemos de tener muy en cuenta que todo esto responde a poderes económicos muy fuertes y que obviamente de lo que ellos ganan es de la publicidad, de alguna u otra manera buscan hacernos pagar por verlos. Ay, yo sé que he hablado muchísimo, pero solo voy a apuntar esto último, que creo que por eso también las transmisiones en vivo son, digamos, una nueva forma exitosa, un nuevo modelo. Porque claro, si yo voy a hablar de un programa de salud, ¿qué me conviene? ¿Tener un anuncio de una refresquera? O decirle a mi audiencia, ponme $1 cada minuto, bueno, cada 10 minutos, o no sé cómo funcione bien, pero que tu audiencia sea la que está pagando por este contenido, te permite una libertad que no conocíamos en otro esquema. Precisamente, yo digo que es como lo más moderno, voy a sonar como tía, pero sí, porque ya evita toda esta publicidad y te permite un modelo verdaderamente sustentable. Y además la audiencia paga si le gusta y si no le gusta también. Entonces hay una verdadera democratización, ¿no? Yo iba un poco para allá, porque también, o sea, esa gente tiene que vivir de algo, ¿no? Y sobre todo los que son productores y productoras independientes de este tipo de canales, ¿no? Digo, por ejemplo, YouTube les paga a algunos, a los muy exitosos, les paga mucho dinero, pero no todos son exitosos, tan exitosos como para vivir de eso. Entonces también como audiencias, ¿no? Que alguna vez ya también lo había dicho acá, por ejemplo, si sabemos que hay algún medio que está haciendo un periodismo importante, periodismo independiente, etcétera, pues también la audiencia puede apoquinar un poquito para evitar que sea cooptado por una marca, que sea, porque también está la publicidad oficial, ¿no? El dinero que da el gobierno a los medios de comunicación, los gobiernos federales, estatales, municipales, bueno, municipales no, pero estatales y federales a los medios de comunicación es muchísimo, y la gran mayoría de los medios de comunicación en los sexenios anteriores vivían de ese recurso, ¿no? Y también es porque el gobierno quiere que creas algo ahí y por eso te lo está diciendo y te lo está metiendo en tu canal favorito de televisión. Entonces también creo que nosotros como audiencia, si queremos que un contenido persista, tenemos que apoquinar un poquito para que la persona que lo hace pueda sobrevivir, porque también ahí los creadores y creadoras de contenidos pues no pueden vivir de la nada. Sí, pero pues eso también te obliga a mejorar tu contenido, ¿no? Por ejemplo, en Facebook Live o en YouTube, bueno, pues hay ciertas condiciones para que recibas el pago de la monetización y sí te piden que no des contenido violento, que modeles tu lenguaje, que no incites al odio, a la violencia, nada de sobre suicidio, o sea, sí te ponen ciertas cosas que te obligan a mejorar tu contenido para que puedas recibir un pago y obviamente pues este pago se recibe siempre y cuando las audiencias pues te estén viendo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que mantener ahí un equilibrio para poder mejorar todo esto. Yo quisiera abonar dos elementos de todos los comentarios que están ahorita emitiendo y que me gustaría poner ahora sí en tela de discusión. Creo que todo esto se puede resolver con un esquema que las audiencias tienen y que podemos seguir abogando por él, que es el defensor de las audiencias. O sea, por supuesto. El defensor de las audiencias podría solucionar gran parte
estos contenidos que muchas veces o por una parte generan estereotipos o denigran a ciertas partes de la población, o en muchos casos los contenidos no son adecuados. Si la televisión realmente tuviera este famoso ombudsman, la situación cambiaría por una parte. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una persona que va a abogar precisamente por todos esos derechos que tenemos como no solamente consumidores de estos contenidos, sino también como personas que nos estamos formando a partir de esos contenidos. Creo que el defensor de las audiencias debería de ser un esquema que se debe de considerar no solamente para los medios públicos, sino también para los medios concesionados. Y ahora yo meto un elemento que he dicho en algunos espacios académicos y también en espacios mediáticos, que es ¿por qué no pensar también en un esquema del defensor de las audiencias en términos digitales? Porque ahí también tendríamos una persona que abogue por ciertos contenidos que tengan que ver con calidad y sobre todo que reincorpore los comentarios o las exigencias de algunos grupos para que también estos grandes emporios como lo que son Netflix, Amazon, tengan que ver o que consideren contenidos de ciertos grupos o de ciertas personas. En ese sentido, creo que debemos de abogar también por ese derecho que tenemos, que es tener una figura como estas, y que también debemos de apoyar, digamos, a los medios públicos bajo un esquema de aportación, como lo hace la BBC. La BBC es una construcción colectiva en la cual la gente apoya mediante ciertas contribuciones y a partir de eso no solamente apoya, sino que también tiene el derecho de opinar bajo ciertos contenidos y para que también consideren a ciertos grupos. Digamos, si el grupo, un poblado decide tener un espacio en los contenidos de la BBC, está en todo su derecho. En ese sentido, creo que también nos podría ayudar muchísimo un esquema en el cual los medios públicos pudieran recibir ciertas aportaciones aparte de lo que se le da por parte del erario, para que esto se fortalezca y puedan competir con los medios concesionados. Bueno, yo creo que una parte importante ahorita en esto es que, bueno, y que quería comentar, es que precisamente este gobierno está haciendo lo posible por no pagar a los medios tradicionales de comunicación la publicidad, no como se hacía anteriormente. Ahorita se están ocupando los espacios que por ley le competen al Estado para emitir sus mensajes. Pero bueno, lo que sí debemos de hacer todos nosotros es poner mucha atención en los medios de comunicación tradicionales. Yo insisto en esto porque pareciera que los mexicanos preferimos huir y pagar una plataforma y descuidar lo que podría ser una gran televisión, o por lo menos una televisión que satisfaga las necesidades de muchos mexicanos. Una televisión abierta, un sistema público. Tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas con lo que a muchos mexicanos no les costaría un solo peso y preferimos huir, correr. Mejor pago esto y me olvido de la televisión pública. Y no, yo creo que no debe de ser así. Yo creo que aunque tengamos plataformas, aunque busquemos este tipo de contenidos en Blim o en Netflix o cualquier otra plataforma, sí debemos de seguir atendiendo todo este derecho sobre las audiencias. Debemos de seguir atendiendo las necesidades de muchos mexicanos que no pueden pagar y no podemos darles la espalda y no apoyarlos de cierta forma, ¿no? O sea, yo creo que debemos seguir levantando la voz para que los contenidos sigan mejorando, como lo están haciendo en estas programaciones que hay en televisión abierta, de la televisión pública, como este Canal 14, y bueno, pues debemos de impulsar todos estos cambios que se están dando en estos momentos para que la gente que no tiene posibilidades de pagar, pues tengan acceso a buenos contenidos y no nosotros que a lo mejor sí tenemos la posibilidad de pagar, le demos la espalda a este problema y simplemente nos dediquemos a otra cosa. En principio, porque además es un negocio muy redituable, claro, ¿no? O sea, ahí hay un negocio muy importante que en principio, como ya hemos platicado en el programa, al final nos pertenecería, ¿no? O sea, porque supuestamente tendrían que los impuestos que generan estas grandes grupos informativos en el país y cadenas de televisión y radiofónicas tendrían que retribuir con impuestos a las y los mexicanos para que estemos todas y todos mejor. Y coincido contigo, Paul, en que tenemos que exigir que haya contenido de calidad, ¿no? También el problema acá es que estamos
estamos muy acostumbrados o tenemos unos esquemas y unos estereotipos en la cabeza que muchas veces no nos permiten ver que no solo que está mal lo que nos están presentando, sino que además podemos exigir y que tenemos el derecho de salir a exigir porque son nuestros espacios, que era un poco lo que decía Luisa hace un rato, ¿no? O sea, muchas veces hasta nosotros mismos nos cuestionamos sobre estos estereotipos, ¿estará bien, no estará bien? Creo que a mí sí me gustaría verme como ella, ¿no? O sea, como lo tenemos tan arraigado que ha sido difícil como dar ese salto. Quienes lo podemos tener más claro, pues sí, para ello además también tenemos las redes sociales y creo que son las pocas formas en las que hemos logrado que cambien ciertas cosas en los medios de comunicación, presionando hasta que se ven evidenciadas estas empresas y no les queda más que cambiar, porque también, como decía Luisa, no es que sean buena onda las marcas ni las empresas, sino que están reaccionando hacia una presión que hacemos las y los ciudadanos. Claro. Sí, tocabas un punto clave, Michelle. El tema de que estas gigantes tendrían que pagar impuestos, por supuesto, es fundamental, pero que no se nos olvide que todas nosotras y todos nosotros también pagamos impuestos y eso es el mismo esquema que pagar en directo en una transmisión, ¿no? A mí, no sé, yo pongo el ejemplo en mi casa, no voy a balconear a nadie, pero hay a quien le gusta ver gente jugando videojuegos y mete dinero a eso porque pues, le parece una actividad padre, ¿no? La verdad es que pagar impuestos es lo mismo con la televisión pública. En realidad, estamos metiéndole dinero directo y tendríamos que tener voz en los contenidos. Y creo que Luis Ángel decía algo súper interesante. Digo, además de Canal 14, por supuesto, la BBC es otro gran ejemplo internacional de televisión pública brillante. Y creo que parte del éxito ha sido esto, incluir las voces ciudadanas. Y si en este momento lo que tenemos que hacer es forzar la diversidad de contenidos para que sea representativa a los intereses nacionales y no solo a lo que han querido ciertos grupos históricamente, pues hay que hacerlo. Obviamente nadie pensó que iba a ser exitosísimo ver gaviotas volando por media hora y ahora todos los programas de la BBC son, ¿no?, fundamentales en la educación. Entonces creo que quizá habría que incluir contenidos representativos de la población. Si tenemos sectores indígenas, sectores de mujeres, sectores que viven con alguna discapacidad, tendríamos que incluir todos estos contenidos de forma forzosa, por lo menos en los espacios públicos o los espacios abiertos, porque usan un espectro de todas y de todos. Y entonces, a partir de una verdadera pluralidad de opciones, que vayamos viendo qué es mejor y qué funciona y qué se exige más, qué se exige menos, qué puede mejorar, qué no. Pero sí creo que a veces nos hace falta forzar un poquito las opciones, porque si siempre hay lo mismo en el menú, ni siquiera se nos ocurre que podemos exigir otras cosas. Sí, totalmente. Claro. Pero debemos de exigirlo nosotros, ¿no? No huir y darnos la vuelta y darle la espalda a este problema que está. Yo quisiera hacer el comentario con lo que decía Paul, en el sentido de que en la parte de que por qué pagar si tenemos calidad o tenemos otra opción, que son los medios públicos. Porque básicamente también vemos que hay un prejuicio muy grande y un abandono, eso no hay que olvidarlo. En sexenios pasados o en administraciones pasadas, los medios de comunicación públicos han sido saqueados, han sido abandonados y poco representativos en la acción o en la parte de difusión. Y ese es uno de los grandes problemas que actualmente se enfrentan, porque estos medios no han tenido tampoco difusión, no han tenido aportación y también cómo pueden competir con empresas como multimillonarias como las plataformas de streaming, o también cómo pueden competir con las televisoras concesionadas. En ese sentido, creo que en esta administración se ha visto una reivindicación hacia los medios públicos, porque antes de ser un actor pasivo, ahora son un actor activo. Así y eso está generando pues cierta polémica porque toca intereses en el sentido de por qué estos medios ahora tienen tanta presencia, o por qué estos medios hoy en día tienen programas críticos, o por qué estos medios reproducen cierta programación que antes no reproducían. Y en ese sentido voy a poner un elemento que a lo mejor va a generar algo de polémica. No se va a poder el elemento. Pero déjalo ahí. Puede ser un pie, exacto, claro, para poder que vuelva otra vez Luis, porque además ya tenemos como 10 segundos, entonces ya nadie se puede despedir. Creo que nos despedimos todos así. Muchísimas gracias a ti, Luis, que estuviste acá con nosotros, y a los analistas. También gracias a todos y todas ustedes que nos acompañaron en esta emisión. Les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Canal 14. Recuerden que estamos en @canal14mx con el hashtag Polémica en Redes.
El gobierno ha apoyado a los empresarios, solo que nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, investigar e informarnos. Lo invertí un poco en producto y para poder tener medios de seguridad para atender a mis clientes, que fue guantes, cubrebocas. El gobierno no nos va a solucionar la vida, pero sí nos puede ayudar en muchas cuestiones.